El silencio que cayó sobre el salón después del grito de Javier fue más doloroso que las palabras mismas. «Vieja holgazana», había dicho mi nieto de 12 años, y las carcajadas de mis hijos resonaron como cuchillos. Me quedé paralizada en la puerta de la cocina, con la bandeja de tamales temblando entre mis manos. 68 años cargando a esta familia sobre mis hombros, y ahora era el entretenimiento de la tarde. Lo que ninguno de ellos sabía era que en el bolsillo de mi delantal había una carta del notario que cambiaría todo. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjanos tu ciudad en los comentarios, dale like y suscríbete al canal. Pero debo contarles cómo llegamos hasta aquí. Todo comenzó 6 días antes, cuando la carta llegó. Yo vivía en la casa familiar de Coyoacán, esa construcción de 2 pisos con patio central, donde mi difunto esposo Carlos y yo criamos a nuestros 3 hijos, Lucía, Miguel y Isabel. Después de que Carlos partió hace 4 años, la casa se fue llenando de todos ellos. Lucía con su esposo Fernando y Javier. Miguel con sus problemas de dinero eternos. Isabel con su actitud de que el mundo le debía todo. Yo cocinaba, limpiaba, lavaba. Me había convertido en la sirvienta invisible de mi propia familia. Esa mañana de lunes, el cartero tocó a las 9. Firmé por un sobre color manila con el membrete del licenciado Andrés Fuentes Olmedo. Mis dedos temblaron al abrirlo. «Estimada señora Margarita Solís de Ramírez», comenzaba. Lo que leí después hizo que tuviera que sentarme en el banco del patio. Mi tío Francisco, el hermano menor de mi padre que se fue a Monterrey hace 50 años y con quien apenas mantuve contacto, había fallecido a los 92 años. Me había dejado su única heredera. Propiedades, inversiones. La suma exacta me quitó el aliento. 28 millones de pesos. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi delantal. No sé por qué no dije nada de inmediato. Quizás quería procesar la información. Quizás, en el fondo de mi corazón, quería ver qué haría mi familia si seguían pensando que yo no era nadie. El papel de la carta crujía contra mi pecho cada vez que respiraba. Un recordatorio constante de que algo había cambiado, aunque nadie más lo supiera todavía. Miré el patio con sus macetas de geranios rojos que yo regaba cada mañana, las baldosas desgastadas que había fregado miles de veces, la bugambilla trepando por el muro que Carlos plantó cuando nací Lucía. Esta casa contenía 45 años de mi vida, y para ellos solo era un bien raíz que dividir. ¿Sería capaz de hacer lo que mi corazón comenzaba a susurrarme? Durante los siguientes días, observé. Realmente observé con ojos que ya no se nublaban con el amor ciego de una madre. El martes amaneció gris, como si el cielo supiera lo que venía. Lucía llegó de su trabajo en la agencia de publicidad y me lanzó su bolsa Gucci para que la colgara, como quien avienta un trapo sucio. «Mamá, necesito que me planches 5 blusas para mañana. Y prepara algo rico para la cena. Fernando está de mal humor». Ni un por favor, ni un gracias. Ni siquiera me miró a los ojos. Tomé la bolsa, sintiendo el peso del cuero italiano, probablemente más valiosa que todo lo que yo tenía en mi closet. En la noche, mientras planchaba en el cuarto de servicio, ese espacio de 3 por 3 metros que se había convertido en mi refugio y mi prisión, escuché voces en el pasillo. La puerta estaba entreabierta. «¿Por qué la abuela tiene que vivir aquí?», preguntó Javier con ese tono caprichoso que Lucía nunca corregía. «Mi primo Alejandro tiene un cuarto de videojuegos en su casa. Podríamos usar el cuarto de la abuela». Fernando rió. El sonido retumbó en las paredes y en mi pecho. «Porque alguien tiene que hacer el trabajo, hijo. ¿Quién crees que cocina todo lo que comes? ¿Quién lava tu ropa? Podríamos contratar a alguien», sugirió Javier. «¿Para qué gastar dinero si tu abuela lo hace gratis?» «Gratis». La palabra flotó en el aire tibio del cuarto de servicio, mezclándose con el vapor de la plancha. 43 años de matrimonio cuidando a Carlos. 28 años criando a 3 hijos después de eso. Otros 4 siendo la niñera, cocinera, lavandera, chofer. Todo gratis. La plancha resbaló y casi quemó una de las blusas de Lucía. Mis manos temblaban. Toqué el bolsillo de mi delantal donde guardaba la carta doblada. 28 millones de pesos. Suficiente para nunca más planchar la ropa de nadie,
para nunca más ser gratis. El miércoles, Miguel entró a la cocina mientras yo preparaba el mole para la comida. El olor del chocolate amargo se mezclaba con el del chile tostado, llenando la cocina de ese aroma que normalmente me reconfortaba. Pero ese día, cada movimiento de la cuchara de madera contra la olla se sentía como un acto de resistencia silenciosa. «Mamá, necesito 20,000 pesos. Es urgente». Miguel llevaba puesta una camisa arrugada y tenía ojeras. Probablemente otra de sus inversiones había fracasado. Me sequé las manos en el delantal, sintiendo el peso de la carta contra mi cadera. «No tengo esa cantidad, Miguel». Él bufó, y su aliento olía a cerveza aunque apenas eran las 2 de la tarde. «Claro que no. Nunca tienes nada. Papá dejó todo perdido por mantenerte todos estos años. Si hubieras trabajado, si hubieras aportado algo». Las palabras cayeron como piedras en agua, círculos de dolor expandiéndose en mi pecho. Carlos había trabajado 40 años como contador. Esta casa estaba pagada. Teníamos ahorros hasta que Miguel y sus hermanas comenzaron a pedir prestado después de la muerte de su padre. Pero Miguel reescribía la historia según su conveniencia, pintándome como la carga cuando él había sido quien dilapidó su herencia en 6 meses. «Carlos trabajó duro por esta familia», dije en voz baja, «y tú solo gastaste su dinero». Me di la vuelta hacia la estufa antes de que viera las lágrimas, pero no cayeron. Algo dentro de mí se estaba endureciendo, como el caramelo cuando se enfría. Cada palabra que escuchaba era una piedra más en el muro que estaba construyendo alrededor de mi corazón. El jueves por la tarde, Isabel organizó una reunión con mis 3 hijos en la sala. Yo estaba en la cocina picando verduras para el caldo de pollo de la cena. Pero las paredes de esta casa nunca fueron tan gruesas como para silenciar las verdades dolorosas. «Tenemos que hablar del futuro», dijo Isabel con esa voz ejecutiva que usaba en sus juntas de consejo. Oía el tintineo de hielos en vasos. Probablemente habían sacado el whisky bueno que Carlos guardaba. «Mamá ya está mayor. Deberíamos considerar un asilo. Podríamos vender la casa, dividirnos el dinero. Ella estaría mejor cuidada». El cuchillo se detuvo en el aire. Una gota de jugo de tomate cayó sobre la tabla de madera, roja como sangre. «No sé, Patty», respondió Lucía, y por un momento mi corazón se aferró a esa duda. «Es nuestra madre. Es una carga», respondió Isabel con una frialdad que me heló la sangre. «Mírala. Todo el día en la cocina no aporta nada económicamente. Un asilo especializado sería lo mejor. Hay uno en Polanco que está muy bien. Tiene enfermeras las 24 horas. Mamá no está enferma», dijo Lucía, pero su voz sonaba débil, convencible. «Todavía», agregó Miguel, «pero a su edad es cuestión de tiempo, y cuando eso pase, ¿quién va a cuidarla? Tú, Lucía, trabajas 12 horas al día. Yo apenas puedo con mis propios problemas. Isabel, ella vive viajando por su trabajo». «Exactamente mi punto», continuó Isabel. «Y esta casa vale fácil 8 millones de pesos. La zona se ha revalorizado. Dividido entre 3, son casi 3 millones cada uno. Yo podría finalmente expandir mi negocio de consultoría. Yo podría pagar mis deudas y empezar de nuevo», dijo Miguel con un entusiasmo que me revolvió el estómago. «Y nosotros podríamos comprar algo más grande para Javier», añadió Lucía. Su resistencia se había evaporado como el agua en la olla hirviendo. Mis manos apretaron el borde de la estufa. La superficie fría del acero inoxidable contra mis palmas era lo único que me mantenía anclada a la realidad. Estaban planificando desarmar mi vida como quien desarma un rompecabezas, dispersando las piezas sin importarles que formaban la imagen de un hogar, de una historia, de una mujer que todavía respiraba. «Hay que hacerlo pronto», urgió Isabel, «antes de que mamá se dé cuenta de lo que estamos planeando. Ya saben cómo se pone sentimental. Sentimental. Como si el amor por tu hogar, por los recuerdos que contenía cada rincón, fuera una debilidad patética». Terminaron su reunión con un brindis. Oí el choque de los vasos de cristal, los que Carlos y yo recibimos como regalo de bodas. Estaban celebrando mi destierro. Esa noche, después de que todos se durmieron, bajé a la cocina.
La casa estaba oscura, excepto por la luz de la luna filtrándose por la ventana del patio. Me senté en la mesa donde habíamos desayunado como familia durante décadas, donde Carlos leía el periódico cada mañana, donde mis hijos hacían tarea mientras yo preparaba la cena. Saqué la carta del licenciado Fuentes y la volví a leer bajo la tenue luz. Cada palabra era una llave, cada cifra era una puerta que se abría. 28 millones de pesos, propiedades en Monterrey, acciones, cuentas de inversión. El tío Francisco, ese hombre serio que visitaba a mi padre cuando yo era niña y que luego desapareció hacia el norte para hacer fortuna, me había dado sin saberlo el arma perfecta. No para la venganza, yo no era así, para la justicia. Y viernes por la mañana, tomé el teléfono con manos que ya no temblaban. Llamé al licenciado Fuentes a las 9 en punto. Su secretaria tenía una voz eficiente, probablemente acostumbrada a tratar con herederos ansiosos. Bufete Fuentes Olmedo. Buenos días. Buenos días. Soy Margarita Solís de Ramírez. Recibí una carta sobre la herencia de mi tío Francisco. Hubo un silencio breve, el sonido de papeles moviéndose. Ah, sí, señora Margarita. El licenciado está esperando su llamada. ¿Cuándo podría venir a firmar los documentos? ¿Qué tan pronto? ¿Le parece bien el lunes a las 5 de la tarde? Necesitará traer su identificación oficial, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Perfecto. Excelente. También le informo que el licenciado necesita discutir con usted las opciones para manejar los bienes. Son considerables. Considerables. Qué palabra tan pequeña para describir la libertad. Colgué el teléfono y me quedé en el pasillo, mirando las fotografías en la pared. Ahí estaba yo con Carlos el día de nuestra boda, ambos tan jóvenes que parecíamos niños jugando a los adultos. Ahí estaban mis hijos, Lucía con su vestido de primera comunión, Miguel graduándose de la secundaria, Isabel recibiendo su título universitario. En todas esas fotografías yo estaba sonriendo, siempre sonriendo. La madre perfecta, la esposa perfecta, la abuela perfecta. ¿Y dónde estaba Margarita? ¿La mujer debajo de todos esos roles? Esa noche, Isabel llegó con folletos. Los dejó sobre la mesa del comedor mientras yo servía la cena. Pollo en mole verde, arroz blanco, frijoles refritos. Los colores brillantes de los folletos contrastaban obscenamente con el mantel bordado a mano que me había tomado 3 meses hacer. Mira, mamá. Isabel abrió el primer folleto con una sonrisa que probablemente practicaba frente al espejo para sus clientes. Este se llama Villa del Atardecer. Tiene jardines hermosos, actividades recreativas. Estarías con gente de tu edad, hasta tienen clases de pintura y yoga. Miré las fotos. Ancianos sonrientes en sillas de ruedas, enfermeras con uniformes impecables, habitaciones pequeñas y estériles pintadas en tonos pastel. Una prisión disfrazada de paraíso. No quiero ir a un asilo, dije suavemente, pasándole a Miguel el plato de tortillas calientes. Isabel suspiró con esa exasperación que reservaba para clientes difíciles. No es tu decisión, mamá. Ya no puedes vivir sola y nosotros tenemos nuestras vidas, nuestras responsabilidades. ¿Y yo no soy una de esas responsabilidades? No te pongas dramática, intervino Lucía, untando mantequilla en su tortilla. Patty tiene razón, en el asilo estarías mejor. Aquí estás todo el día sola, cocinando y limpiando. Allá tendrías compañía, cuidados médicos. Aquí tengo mi casa, mis recuerdos. Los recuerdos no pagan las cuentas, mamá, dijo Miguel con la boca llena. Esta casa es demasiado grande para ti, y francamente, nosotros podríamos usar el dinero. Ahí estaba. La verdad desnuda servida junto con el mole verde. ¿Entiendo?, dije. Y por primera vez en días sonreí. Entiendo perfectamente. Pero ellos no entendían nada en absoluto. El sábado amaneció con ese sol dorado que convierte a la Ciudad de México en algo casi mágico. Me levanté a las 5 de la mañana, como había hecho durante décadas, pero ese día cada movimiento tenía un propósito diferente. No era solo rutina. Era ritual. Preparé barbacoa, el platillo favorito de Carlos. Lo hacía cada mes en su memoria, un acto de amor que continuaba incluso en su ausencia. Las pencas de maguey las había comprado el día anterior en el mercado.
El borrego lo había marinado durante toda la noche en una mezcla secreta de chiles, especias y pulque que mi madre me enseñó cuando tenía 15 años. Mientras armaba el horno de tierra en el patio, porque sí, todavía lo hacía de la manera tradicional, pensé en Carlos. «¿Qué harías tú, mi amor?», susurré a la madrugada. El viento movió las hojas de la bugambilla como si él estuviera respondiendo. Carlos siempre fue un hombre justo, a veces demasiado blando con los niños, pero justo. Esto, lo que estaba a punto de hacer, él lo entendería. A las 10 de la mañana, el aroma de la barbacoa había conquistado cada rincón de la casa. Miguel fue el primero en bajar, atraído por el olor como un perro callejero. «Huele increíble, mamá». Se sirvió un vaso de agua de Jamaica que yo había preparado antes del amanecer. «¿Es para hoy la comida o para mañana?» «Para mañana. Viene toda la familia». «¿Por qué no me dijiste?» «Tenía planes». «Los cambias», dije sin mirarle, revolviendo el arroz rojo que burbujeaba en la estufa. «Es importante que estén todos». Algo en mi tono le hizo mirarme diferente, pero no preguntó más. Javier entró corriendo a la cocina con su balón de fútbol, rebotándolo contra el piso de mosaico. El sonido retumbaba en mis oídos como disparos. Casi tira la olla del caldo de frijoles que estaba en la estufa. «¡Cuidado!», grité, más fuerte de lo que pretendía. Él me miró con esos ojos oscuros que alguna vez me vieron con amor de nieto, con ternura, con respeto. Ahora solo había desdén. «No grites, abuela. Es solo comida. Puedes hacer más». «Javier, discúlpate con tu abuela», dije, pero mi voz sonaba débil incluso para mis propios oídos. Lucía entró detrás de él, todavía en pijama, aunque ya era casi mediodía. «Mamá, no le hables así a Javier. Es un niño. Los niños juegan». «Lucía, tu hijo casi tira una olla de aceite hirviendo». «Estás exagerando, siempre exageras». Lucía tomó a Javier del hombro. «Ven, hijo, vamos a desayunar algo que no esté lleno de drama». Se fueron dejándome sola en la cocina, rodeada de ollas hirvientes y el peso de la injusticia. Toqué la carta en el bolsillo de mi delantal. Un día más. Solo un día más de esto. El resto del sábado pasó en una nebulosa de preparativos. Hice tamales, 50 rojos y 50 verdes, porque sabía que vendrían hambrientos. Preparé 3 tipos de salsa. Hice agua de horchata, además de la jamaica. Saqué la vajilla buena, la que solo usábamos en Navidad y cumpleaños importantes. En la noche, mientras todos dormían, bajé al comedor. La mesa estaba puesta para 16 personas. El mantel blanco bordado brillaba bajo la luz de la luna. Las servilletas estaban dobladas en forma de flor, como Carlos me había enseñado. Los cubiertos de plata que habían sido de mi abuela relucían. Era hermoso. Era mi última cena como la Margarita que ellos conocían. Mañana todo cambiaría. Domingo. El día llegó con una claridad cruel, como si el universo quisiera asegurarse de que viera cada detalle de lo que estaba a punto de suceder. Llegaron todos. Lucía, Fernando y Javier fueron los primeros, a las 2 en punto. Isabel llegó con su novio nuevo, un empresario llamado Rodrigo, que hablaba demasiado fuerte y se reía de sus propios chistes. Miguel trajo a su novia del momento, una chica de 25 años llamada Carla, que no dejaba de mirar su teléfono. La hermana de Fernando, Teresa, llegó con su esposo y sus 2 hijos. 16 personas llenando la casa con ruido, con risas, con vida. Y yo, invisible en medio de todo, sirviendo platos, rellenando vasos, recogiendo servilletas caídas. «Margarita, la barbacoa está espectacular», dijo el esposo de Teresa. «¿Cuál es tu secreto?» «Años de práctica», respondí, sirviéndole más, consomé. «Deberías abrir un restaurante», rió Teresa. «Aunque a tu edad ya es tarde para esas aventuras, ¿verdad?» «A mi edad». Como si los 68 años fueran sinónimo de muerte en vida. Después de comer, cuando ya había recogido los platos sucios y los llevaba a la cocina en viajes múltiples porque nadie ofrecía ayuda, los oí en la sala. Javier había encendido la televisión a todo volumen para jugar videojuegos. El sonido de explosiones y disparos virtuales retumbaba en las paredes. Me dolía la cabeza. El calor de la cocina, el cansancio de haber cocinado desde antes del amanecer, el peso emocional de lo que había soportado durante días. Me acerqué a la sala,
secándome las manos en el delantal. Javier, ¿podrías bajar el volumen, por favor? Me duele la cabeza. Él ni siquiera volteó a verme. Sus dedos seguían moviéndose frenéticamente sobre el control. No puedo, abuela. Estoy en medio de una partida. Solo un poco, cariño. Por favor. Entonces me miró, y en esos ojos vi todo lo que sus padres habían sembrado. El desprecio, la falta de respeto, la certeza de que yo no merecía consideración. «Viejo holgazán», gritó con una voz que cortó el aire como vidrio. «Si no te gusta el ruido, vete a tu cuarto». El silencio fue instantáneo. Todos dejaron de hablar. Y luego, como una ola, llegaron las risas. Fernando palmeó la espalda de su hijo con orgullo. «Tiene carácter el chamaco». Lucía sonreía, mirándome con una mezcla de diversión y desafío. Isabel sacó su teléfono y comenzó a grabar, probablemente para compartirlo después en algún chat familiar. Miguel decía entre carcajadas: «El niño tiene razón, mamá, siempre estás quejándote». Me quedé ahí, con la bandeja de tamales todavía en mis manos. Mis dedos se habían puesto blancos de tanto apretar los bordes de aluminio. Miré las caras de las personas que yo traje al mundo, alimenté, eduqué, amé con cada fibra de mi ser. Y vi la verdad. Para ellos, yo era un mueble viejo, útil para cocinar y limpiar, pero sin voz ni valor real. Un objeto que podían desechar cuando ya no fuera conveniente. Lentamente, con una calma que no sabía que poseía, dejé la bandeja sobre la mesa de centro. El sonido del metal contra la madera hizo que algunos dejaran de reír. Metí la mano en el bolsillo de mi delantal y saqué la carta del notario. El papel manila crujió en el silencio que se había formado como niebla espesa. «Antes de que decidan mi futuro», dije con una voz que no reconocí como mía, una voz que venía desde un lugar profundo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Deberían saber algo. Todos me miraban ahora. Javier había pausado su juego. Desdoblé la carta con dedos que temblaban, pero con una determinación que me sorprendió. «Tengo una cita el lunes con un notario. Mi tío Francisco, el hermano de mi padre, falleció hace algunas semanas. Me dejó su única heredera, propiedades en Monterrey, inversiones, cuentas bancarias». Hice una pausa, saboreando este momento como quien saborea el último bocado de un platillo exquisito. La suma total asciende a 28 millones de pesos. El mundo se detuvo. Nadie respiraba. Era como si hubiera lanzado una granada en medio de la sala y todos estuvieran esperando la explosión. Isabel fue la primera en reaccionar. Se puso de pie tan rápido que derramó su copa de vino sobre el mantel blanco. «¿Qué dijiste?» 28 millones de pesos, repetí, articulando cada sílaba con claridad cristalina. Me dejó todo. Propiedades, inversiones, cuentas de ahorro. Todo está documentado aquí. Alcé la carta como si fuera una bandera. Miguel se levantó de un salto, casi tropezando con la mesa de centro. Su cara había pasado del bronceado al rojo intenso. «Herencia. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Por qué no nos dijiste? Recibí la carta el lunes pasado». «¿El lunes?», gritó Isabel. «¿Hace 6 días y no dijiste nada?». Lucía intentó sonreír, pero le salió como una mueca torcida. Se acercó a mí con pasos cuidadosos, como quien se acerca a un animal asustado. «Mamá, eso es maravilloso. Es una bendición. ¿Por qué guardaste el secreto?». Los miré uno por uno. Miguel con sus puños apretados, calculando ya cuánto podría sacarme. Isabel con los ojos entrecerrados, su mente empresarial corriendo números, estrategias, planes. Lucía con esa falsa dulzura que adoptaba cuando quería algo. Fernando había dejado de sonreír. Javier miraba la carta como si fuera un billete de lotería. Hasta Rodrigo, el novio de Isabel, se había acercado interesado. «No les dije», comencé, y mi voz sonó extrañamente calmada, «porque quería ver quién era mi familia realmente». «¿Qué se supone que significa eso?», demandó Isabel. «Significa que escuché su reunión el jueves, cada palabra, los planes para el asilo, para vender mi casa, para repartirse el dinero como si yo ya estuviera muerta». El color drenó de sus caras como agua por un desagüe. «Mamá», comenzó Miguel, acercándose con las manos extendidas en un gesto de súplica que me pareció obsceno.
No puedes tomarte en serio las tonterías del niño. Javier es un niño, dice tonterías. Solo estábamos bromeando antes. Tú sabes cómo es, nos gusta bromear en esta familia. ¿Bromeando? Repetí, y algo en mi pecho se expandió, algo caliente y poderoso. Como cuando Fernando dijo que soy gratis, como cuando planificaron encerrarme en un asilo para dividirse el dinero de mi casa, como cuando Isabel me llamó una carga. Isabel palideció. Nunca dije, es una carga, la interrumpí imitando su voz. Todo el día en la cocina no aporta nada económicamente. Escuché todo, Isabel. Cada palabra. Lucía comenzó a llorar. Mamá, lo siento. Fue un momento de debilidad. Estábamos estresados. Nunca lo haríamos realmente. ¿Ah, no? Entonces supongo que estos folletos de asilos se materializaron solos en mi mesa. Tomé uno de los folletos que Isabel había dejado el viernes y lo alcé. Villa del Atardecer. ¡Qué nombre tan bonito para una prisión! No es una prisión, protestó Isabel débilmente. Es un lugar donde estarías cuidada. Donde estaría fuera del camino, querrás decir. Miguel cambió de táctica. Su voz se volvió suave, manipuladora. Mamá, entiendo que estés enojada. Tienes derecho. Pero somos familia. Y las familias se perdonan. Podemos empezar de nuevo. Sus ojos brillaban con codicia mal disimulada. Podríamos hacer tantas cosas con esa herencia. Invertir juntos, hacer crecer el dinero. Yo tengo contactos, oportunidades de negocio. Podría triplicar esa cantidad en un año. Me reí. Fue una risa seca, áspera, una risa que no había salido de mi garganta en años. ¿Triplicarla? Como triplicaste tu propia herencia de tu padre, Miguel. Ah, no. Espera. La perdiste en 6 meses. Eso fue diferente. Tuve mala suerte. No. Tuviste malas decisiones. Y ahora quieres que te dé mi dinero para que puedas tomar más malas decisiones. Fernando se acercó, intentando el papel de conciliador. Margarita, seamos razonables. Todos estamos un poco alterados. ¿Por qué no nos sentamos, tomamos un café y hablamos con calma? No hay nada de qué hablar. Claro que sí, insistió Lucía. Eres nuestra madre. Ese dinero es de la familia. Y ahí estaba, la verdadera razón. No les importaba haberme humillado. No les importaba haberme planeado encerrar en un asilo. No les importaba nada excepto el dinero que ahora sabían que tenía. El dinero, dije lentamente, es mío. Mi tío me lo dejó a mí, no a ustedes, a mí. Y en ese momento supe exactamente qué iba a hacer. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama, mirando por la ventana hacia el patio iluminado por la luna. Los eventos del día se reproducían en mi mente como una película que no podía detener. Después de mi revelación, todos habían intentado hablar conmigo al mismo tiempo. Súplicas, promesas, lágrimas falsas. Miguel jurando que cambiaría. Isabel ofreciéndose a manejar mi dinero profesionalmente. Lucía llorando que siempre me había querido, que todo era un malentendido. Los había echado a todos. Por primera vez en mi vida había usado mi voz no para pedir, sino para ordenar. Fuera de mi casa, todos, ahora. Fernando había intentado protestar. Margarita, no seas dramática. Es señora Ramírez para ti, Fernando, y te dije que salieras de mi casa. Se habían ido, uno por uno, mirando hacia atrás como si no pudieran creer lo que estaba sucediendo. Javier lloraba. Lucía seguía suplicando. Isabel estaba furiosa, su máscara profesional finalmente rota. Miguel había salido último, y antes de cerrar la puerta había dicho, «Te vas a arrepentir de esto, mamá. Vas a necesitarnos, y no vamos a estar». Pero ahora, en la quietud de la noche, me di cuenta de algo. No los necesitaba. Quizás nunca los había necesitado de la forma en que pensaba. Lo que necesitaba era respeto, dignidad, amor real, no el amor conveniente que aparece cuando hay algo que ganar. A las 3 de la mañana bajé a la cocina. La casa estaba en desorden. Platos sucios, vasos por todas partes, migajas en el suelo. Normalmente ya estaría limpiando, incapaz de dormir con el desorden. Pero esa noche dejé todo como estaba. No era mi responsabilidad limpiar el desastre que otros habían hecho. No más.
Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa. Saqué la carta del notario y un cuaderno viejo donde solía anotar recetas. En una página en blanco comencé a escribir. Lista de cosas que voy a hacer. Ir al notario el lunes y reclamar mi herencia. Contratar un abogado para proteger mis bienes. Cambiar las cerraduras de la casa. Decidir quién merece estar en mi vida y quién no. Miré la lista. Era simple. Era aterradora. Era necesaria. Agregué una quinta cosa. Aprender a vivir para Margarita, no solo como madre, abuela o viuda. Las lágrimas finalmente llegaron, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de algo que se sentía peligrosamente como esperanza. El lunes amaneció brillante y despejado. Me desperté a las 6, preparé café solo para mí y me senté en el patio con mi taza favorita, la que tenía pintadas bugambilias que Carlos me regaló en nuestro 20º aniversario. Los pájaros cantaban en los árboles. El sol calentaba mi rostro. Y por primera vez en años no tenía prisa. A las 9, mi teléfono comenzó a sonar. Lucía. No contesté. 10 minutos después, Miguel. Ignoré la llamada. Isabel me envió mensajes. Los dejé sin leer. Me bañé con calma, usando el jabón caro que siempre guardaba para ocasiones especiales, que nunca llegaban. Me puse el vestido azul marino que Carlos me regaló en nuestro 40º aniversario, el que había estado colgado en el closet con la etiqueta todavía puesta porque era demasiado elegante para uso diario. Me maquillé por primera vez en meses. Cuando me miré al espejo, casi no me reconocí. No por el vestido o el maquillaje, sino por la expresión en mi rostro. Había determinación ahí, fuerza. La mujer que me devolvía la mirada no era una víctima, era una superviviente que estaba a punto de reclamar su vida. El despacho del licenciado Andrés Fuentes Olmedo estaba en Polanco, en un edificio de cristal que reflejaba el cielo azul. Llegué 15 minutos antes de mi cita. La recepcionista, una mujer joven con lentes elegantes, me sonrió con genuina calidez. «¿Señora Ramírez? El licenciado la está esperando. Por favor, pase por aquí». La oficina era espaciosa, con ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. El licenciado Fuentes era un hombre de unos 50 años, cabello entrecano, traje impecable y ojos que transmitían tanto competencia como compasión. «Señora Margarita», dijo, levantándose para estrechar mi mano. «Es un placer conocerla finalmente. Su tío Francisco habló mucho de usted en sus últimos años». «¿Lo hizo?», pregunté, sorprendida. «Sí. Me contrató hace 5 años para preparar su testamento. Quería asegurarse de que todo estuviera en orden». Me indicó una silla y se sentó frente a mí, abriendo una carpeta gruesa. «Señora Margarita, su tío fue un hombre muy astuto. Nunca se casó, nunca tuvo hijos y dedicó su vida a construir un imperio inmobiliario en Monterrey. Cuando falleció, tenía propiedades valuadas en más de 20 millones de pesos, además de inversiones y ahorros. Los números eran mareantes. 28 millones de pesos no era solo una cantidad. Era libertad, era poder, era una vida completamente nueva. «¿Por qué yo?», pregunté. «Apenas lo conocía. Se fue a Monterrey cuando yo era niña». El licenciado sonrió con tristeza. «Me dijo que usted fue la única persona de su familia que siempre le escribió. Cartas de Navidad, cumpleaños, simplemente para saludar. Dijo que en esas cartas veía bondad genuina, no interés. Y cuando investigó discretamente su situación después de que su esposo falleciera, decidió que usted merecía una vida mejor». Las lágrimas me quemaron los ojos. El tío Francisco, ese hombre serio que apenas recordaba, me había visto, me había valorado, me había dado una segunda oportunidad. «Ahora», continuó el licenciado, sacando varios documentos, «necesitamos discutir cómo quiere proceder. Las propiedades pueden venderse o rentarse. Las inversiones pueden mantenerse o liquidarse. Hay mucho que considerar. Durante las siguientes 2 horas revisamos cada detalle. 3 edificios de departamentos en zonas premium de Monterrey, todos rentados y generando ingresos mensuales. Una casa en San Pedro Garza García. Acciones en varias empresas. Cuentas de ahorro. Era abrumador. Mi recomendación»,
dijo el licenciado, es que no tome decisiones apresuradas. Este tipo de riqueza repentina puede ser tanto una bendición como una maldición si no se maneja correctamente. He visto familias destruirse por herencias. Ya estoy viendo eso, murmuré. Él me miró con comprensión. ¿Su familia sabe? Sí, se lo dije ayer. ¿Y cómo reaccionaron? Le conté todo. La reunión secreta sobre el asilo, la humillación con Javier, las llamadas incesantes desde que revelé la herencia. Mientras hablaba, el licenciado tomaba notas. Señora Margarita, dijo finalmente, voy a ser directo con usted. Necesita protección legal. Su familia podría intentar reclamar parte de esta herencia, alegando que usted no está en condiciones de manejarla o que ellos tienen derecho como descendientes. No es probable que ganen, pero los litigios pueden ser largos y dolorosos. ¿Qué sugiere? Primero, un fideicomiso. Protegerá los bienes de cualquier reclamo. Segundo, un poder notarial limitado para alguien de su confianza en caso de emergencia médica. Tercero, un testamento claro y contundente. Hizo una pausa. Y cuarto, si me permite el consejo personal, establezca límites con su familia. El dinero no compra amor, pero ciertamente revela quién tiene amor genuino y quién solo tiene codicia. Firmé los documentos necesarios. El licenciado me explicó que en una semana tendría acceso completo a las cuentas. Me dio la tarjeta de un asesor financiero de su confianza y la de un abogado familiar por si acaso. Cuando salí del despacho a las 7 de la noche, el sol se estaba poniendo sobre la ciudad. El cielo era una acuarela de naranjas y rosas. Me senté en una banca del parque frente al edificio y simplemente respiré. Mi teléfono había sonado 16 veces durante la reunión. Todos mis hijos, varios mensajes de texto. Uno de Fernando diciendo que Lucía estaba devastada. Uno de Isabel amenazando con llevar esto a instancias legales. Uno de Miguel suplicando por los viejos tiempos. Los borré todos. El precio de la dignidad, descubrí, era a veces la soledad. Los siguientes días fueron una guerra silenciosa. Mis hijos no se rendían. El martes por la mañana, Lucía apareció en la puerta con Javier. Ella tenía los ojos rojos de llorar, o de fingir que lloraba, y Javier miraba al suelo, claramente instruido por su madre sobre cómo comportarse. «Mamá, por favor, déjame entrar. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Mamá, soy tu hija, tu única hija. ¿De verdad vas a destruir nuestra relación por dinero?» La ironía era tan densa que casi podía tocarla. «Yo no estoy destruyendo nada, Lucía. Ustedes lo hicieron cuando planearon encerrarme en un asilo. Fue un error. Estábamos preocupados por ti, lo juro. Pensamos que estarías mejor cuidada. ¿O pensaron que estarían mejor sin mí?» Javier levantó la vista. «Abuela, lo siento. No debí llamarte viejo holgazán. Mamá me regañó mucho». Las palabras sonaban ensayadas, como un parlamento aprendido. «¿Te arrepientes de haberlo dicho o de que yo tenga dinero ahora?» Lucía palideció. «Mamá, eso es cruel». «¿Cruel? ¿Como planear vender mi casa sin decirme? ¿Como celebrar mi destierro con whisky?» Se fueron sin decir más. El miércoles fue el turno de Isabel. Ella llegó con Rodrigo, su novio, y una presentación de PowerPoint en su tablet. Una presentación. Para convencerme de invertir inteligentemente en su negocio de consultoría. «Mamá, mira estos números. Con una inversión inicial de solo 5 millones de pesos, podría expandir mi empresa internacionalmente. En 3 años triplicarías tu dinero. Sería una asociación. Familia en los negocios. No. ¿No? ¿Ni siquiera vas a considerar?» «No». Su rostro pasó de la sorpresa a la furia. «Esto es ridículo. Estás actuando como una niña berrinchuda. Tío Francisco te dejó ese dinero porque pensó que eras inteligente, pero estás demostrando que solo eres una vieja egoísta. Fuera de mi casa. Esta era la casa de mi padre, y él me la dejó a mí. Ahora es mi casa. Fuera». Rodrigo tuvo que prácticamente arrastrarla afuera mientras ella gritaba obscenidades que nunca pensé oír de boca de mi hija. Miguel fue el último en intentarlo, el jueves. Llegó solo, sin Carla, con flores, rosas rojas, mis favoritas, que él nunca recordaba pero que probablemente había googleado.
Se veía terrible. Ojeras profundas, barba de días sin rasurar, ropa arrugada. «Mamá», dijo, y su voz se quebró. «Estoy desesperado. Debo dinero. Mucho dinero. A gente peligrosa. Si no pago en 2 semanas, no sé qué me harán». Por un momento, el instinto maternal casi me venció. Casi. «¿Y a quién le debes ese dinero, Miguel?» «A prestamistas». «¿Apostaste otra vez?» Su silencio fue respuesta suficiente. «Miguel, te he rescatado de tus deudas 4 veces. 4. Vendí joyas de mi madre para pagarte. Usé el seguro de vida de tu padre. ¿Y qué hiciste cada vez?» «Mamá, esta vez es diferente. Te lo juro. Si me ayudas ahora, nunca más». «No. Me pueden matar. Entonces deja de apostar». Mi voz era dura, más dura de lo que sabía que podía ser. «Deja de esperar que yo resuelva tus problemas. Tienes 42 años, Miguel. Es tiempo de que crezcas. Eres mi madre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. Las madres ayudan a sus hijos. Pero no soy responsable de salvar a un hombre adulto de sus propias decisiones terribles una y otra vez. Busca ayuda profesional. Únete a un grupo de apoyo. Pero no esperes que yo financie tu autodestrucción». Se fue llorando, pero esta vez no sentí culpa. Sentí algo más cercano a la paz. Esa noche cambié las cerraduras de todas las puertas. Contraté un servicio de limpieza profesional para que viniera 2 veces por semana. Llamé a un nutriólogo para que me ayudara a planificar comidas saludables. Me inscribí en clases de pintura en un centro cultural cerca de casa. Por primera vez en 68 años estaba construyendo una vida que giraba alrededor de mí. Y era aterrador y liberador en partes iguales. 2 semanas después de la revelación, me senté en mi primera clase de pintura. Éramos 8 personas, en un estudio luminoso con olor a óleo y trementina. La instructora, una mujer de mi edad llamada Rosa, nos enseñaba a pintar bodegones. «No piensen demasiado», decía mientras caminaba entre los caballetes. «El arte viene del alma, no de la técnica perfecta». Yo miraba mi lienzo en blanco con el mismo terror con que había mirado el futuro hace unas semanas. ¿Qué pasaba si no era buena? ¿Qué pasaba si había desperdiciado mi dinero? «Empieza», me animó Rosa, viendo mi parálisis. «El peor cuadro del mundo es mejor que un lienzo en blanco». Mojé el pincel en azul cobalto y hice la primera marca. Era temblorosa, insegura, pero era mía. «¿Primera vez pintando?», preguntó la mujer en el caballete junto al mío. Era mayor que yo, probablemente 70 y tantos, con cabello blanco recogido en un moño desprolijo y ojos brillantes. «Sí. Siempre quise aprender, pero nunca tuve tiempo». «Ah», dijo ella, sonriendo. «Déjame adivinar. Familia, responsabilidades, la vida de otras personas antes que la tuya». La miré sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» «Porque es la historia de todas nosotras». Hizo un gesto abarcando el estudio. «Aquí todas somos mujeres que finalmente nos dimos permiso de existir». Después de la clase, varias nos quedamos tomando café en una cafetería cercana. Rosa, la instructora, había invitado a quien quisiera quedarse. Éramos 5. Rosa resultó ser viuda de 15 años. Había criado 4 hijos sola después de que su esposo muriera joven. «Sacrifiqué todo por ellos», dijo, revolviendo su capuchino. «Y cuando crecieron, apenas me llamaban. Fue cuando entendí que el amor de madre es incondicional, pero el respeto debe ser recíproco». Rosa, la mujer del cabello blanco, había sido enfermera durante 40 años. «Cuidé a miles de personas. Cuando me enfermé yo, nadie de mi familia quiso cuidarme. Dijeron que no tenían tiempo. Contraté enfermeras privadas y usé mis ahorros. Cuando me recuperé, decidí que los ahorros restantes serían para mí. Mis hijos todavía están enojados. Lupita, una mujer pequeña con risa contagiosa, contó que había ganado la lotería. Pequeña, solo 2 millones, pero para mí era el mundo. Mis hijos querían que compartiera. Les dije que no. ¿Sabes qué hicieron? Dejaron de hablarme. Llevamos 3 años sin comunicación. ¿Y sabes qué? Al principio dolió, pero ahora estoy en paz, porque sé que si solo me querían por dinero, nunca me quisieron realmente. Rocío, la más joven de nosotras, 58, era divorciada reciente.
Mi ex esposo y mis hijos se aliaron contra mí. Dijeron que yo era la mala, la egoísta, por querer el divorcio después de 30 años de abuso emocional. Tuve que empezar de cero. Esta clase es parte de mi reconstrucción. Escuché sus historias y vi mi propia historia reflejada en cada una. No estaba sola. No era la única madre, abuela, esposa que había sido reducida a un rol de servicio y luego descartada cuando ya no era conveniente. Es difícil, dije finalmente, mi voz temblando un poco, saber que tus hijos no son las personas que pensabas que eran. Es liberador también, dijo Rosa suavemente, porque una vez que sabes la verdad, puedes tomar decisiones reales. Ya no estás actuando basada en ilusiones. Esa noche regresé a mi casa vacía pero mía, y me senté en el patio. Las estrellas brillaban sobre la Ciudad de México, difusas por la contaminación lumínica, pero ahí, persistentes. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Señora Margarita? Era una voz femenina, joven. Habla María José Fuentes, la hija del licenciado Fuentes. Mi padre me pidió que la llamara. Soy abogada familiar y él pensó que quizás necesitaría asesoría legal. ¿Por qué lo pensó? Porque predijo que su familia no se rendiría fácilmente. No se equivocaba. Al día siguiente, recibí una carta certificada. Isabel, en nombre de los 3 hermanos, estaba iniciando una demanda. Alegaban que yo no estaba en condiciones mentales de manejar una herencia tan grande, que debería nombrarse un tutor, que ellos, como mis hijos, tenían derechos sobre los bienes de su difunto tío abuelo. La guerra había comenzado oficialmente. María José Fuentes resultó ser exactamente lo que necesitaba: feroz, inteligente y completamente sin paciencia para las tonterías. Tenía 35 años, cabello corto, trajes impecables y una reputación de no perder casos. «Señora Margarita», dijo en nuestra primera reunión en su oficina, «esta demanda es ridícula y lo saben. Pero es un acoso legal diseñado para desgastarla emocionalmente y financieramente hasta que ceda y les dé dinero para que la dejen en paz. ¿Tienen alguna posibilidad de ganar? Cero. Usted está perfectamente cuerda. La herencia está legalmente documentada y ellos no tienen ningún derecho sobre los bienes de su tío. Pero el proceso puede durar meses y ser muy desagradable». Me miró directamente a los ojos. ¿Está preparada para esto? Pensé en las últimas semanas, en las llamadas incesantes, en Lucía llorando en mi puerta, en Isabel gritando obscenidades, en Miguel amenazando con suicidarse si no le daba dinero. Una táctica de manipulación que María José inmediatamente identificó y me aconsejó ignorar mientras alertaba a servicios de emergencia de su ubicación. «Estoy preparada», dije. La batalla legal fue exactamente tan fea como María José predijo. Mis hijos contrataron un abogado, pagado con dinero que no tenían, probablemente endeudándose más, lo cual me habría hecho sentir culpable si no estuviera tan cansada de ser manipulada. Presentaron evidencia de mi incapacidad mental, videos editados de mí confundida, que en realidad eran de una vez que había tenido gripe y estaba aturdida por la medicina. Testimonios de Fernando diciendo que yo olvidaba cosas, mentiras. Una carta de un médico afirmando que yo mostraba signos de demencia temprana, que María José rápidamente descubrió que era falsa. «Están desesperados», dijo María José después de revisar las últimas presentaciones. «Y la desesperación los está haciendo estúpidos. Presentar evidencia falsa puede meterlos en problemas graves». Pero lo que realmente me rompió el corazón no fue el intento de robar mi herencia. Fue la carta. Llegó 3 meses después de iniciada la demanda. Era de Javier. Escrita a mano en papel rayado, probablemente de la escuela. «Querida abuela, mamá dice que eres mala por no compartir el dinero. Dice que si realmente me quisieras, me ayudarías a tener una vida mejor. Dice que soy tu nieto y que me debes ayudarme. Papá dice que eres egoísta. Tía Isabel dice que te volviste loca. Tío Miguel llora todo el tiempo. Yo no sé qué pensar. ¿De verdad me quieres? Porque si me quisieras, no nos harías sufrir así. Javier». Leí la carta 3 veces, cada vez sintiendo cómo se me encogía el corazón. Habían usado a un niño de 12 años como arma.
Habían llenado su cabeza de veneno, manipulándolo para que me escribiera esto, para que me hiciera sentir culpable. Se la mostré a María José en nuestra siguiente reunión. «Esto es abuso emocional», dijo ella con furia contenida. «Están usando al niño como herramienta de manipulación. ¿Quiere que incluya esto en nuestra contrademanda?» ¿Contrademanda? Por acoso, difamación y abuso emocional. Podemos pedirles que no se acerquen a usted. Orden de restricción. Pensé en Javier, en el niño que solía abrazarme y decirme que hacía los mejores tamales del mundo, en el niño que me dibujaba tarjetas en el Día de las Madres. Ese niño todavía existía en algún lugar debajo del veneno que sus padres le habían inyectado. «No quiero destruirlos», dije finalmente. «Solo quiero que me dejen en paz». «Entonces hagamos esto», propuso María José. «Ganamos el caso, lo cual es inevitable. Luego les ofrecemos un acuerdo. Retiran todas las demandas, firman un documento donde aceptan no volver a reclamar ningún derecho sobre su herencia o bienes, y a cambio, usted no presenta cargos por evidencia falsa ni contrademanda por acoso. Mesa limpia, pero con límites legales claros. ¿Y si no aceptan? Entonces, los aplastamos legalmente y que enfrenten las consecuencias de presentar evidencia falsa ante un tribunal». Sonaba duro, sonaba cruel. Sonaba como lo opuesto a lo que una madre debería sentir. Pero yo ya no era solo una madre. Era una mujer reclamando su derecho a existir con dignidad. Y a veces, la dignidad tiene dientes. La audiencia final fue en un juzgado del centro de la ciudad, en una sala pequeña que olía a papel viejo y desesperanza. Mis 3 hijos estaban ahí con su abogado, un hombre de 50 y tantos, con traje barato y actitud pomposa. Lucía lloraba silenciosamente. Isabel me miraba con odio puro. Miguel miraba al suelo. María José había construido un caso perfecto. Presentó mi evaluación psicológica completa realizada por 3 psiquiatras diferentes, todos coincidiendo en que yo estaba perfectamente cuerda. Presentó los documentos originales de la herencia, verificados y certificados múltiples veces. Presentó evidencia de la vida que yo había llevado. Recibos de servicios pagados, de compras de comida para toda la familia, testimonios de vecinos sobre cómo yo era quien mantenía la casa. Y luego presentó la grabación. Resulta que Isabel, en su arrogancia, había grabado aquella reunión familiar del domingo. La había subido a un grupo familiar privado de WhatsApp pensando que era gracioso. Había grabado a Javier llamándome viejo holgazán. Había grabado las risas. Había grabado todo. María José no solo presentó esa grabación, también presentó la grabación de la reunión del jueves, cuando planificaron meterme en un asilo. Resulta que yo no había sido la única que escuchó. La hermana de Fernando, Teresa, quien había estado en la comida del domingo, se había sentido tan horrorizada por lo que presenció que contactó a María José y le ofreció las grabaciones que ella misma había hecho de conversaciones familiares donde mis hijos hablaban de mí como si ya estuviera muerta. El juez, un hombre mayor con lentes gruesos y expresión severa, escuchó todo en silencio. Finalmente, se quitó los lentes y miró a mis hijos. «En mis 30 años como juez», dijo con voz cansada, «he visto muchos casos de disputas familiares por herencias, pero este es particularmente desagradable». Miró a Isabel. «Usted grabó a su propio hijo faltándole el respeto a su abuela y lo celebró. Lo compartió como si fuera entretenimiento». Miró a Miguel. «Usted tiene un historial documentado de ludopatía y deudas y aún así pretende que su madre, quien ya lo rescató 4 veces, vuelva a financiar sus problemas». Miró a Lucía. «Y usted permitió que su hijo fuera usado como arma en esta disputa, escribiendo cartas diseñadas para manipular emocionalmente a la demandante». Lucía sollozó más fuerte. «Esta demanda es frívola, cruel y francamente despreciable», continuó el juez. «La señora Ramírez es la legítima heredera de su tío Francisco Solís. Los bienes le pertenecen enteramente. Los demandantes no tienen ningún derecho legal sobre dichos bienes». Golpeó su martillo. «Caso desestimado. Además, ordeno que los demandantes paguen las costas legales de la defensa». Isabel se puso de pie. «Esto es injusto. Es nuestra madre. ¿Tiene la obligación?» «Siéntese», ordenó el juez.
Su madre no tiene obligación de darles nada. Ustedes son adultos. Si hubieran tratado a su madre con el respeto y amor que merecía, quizás ahora estarían en una posición diferente. Pero eligieron el camino de la manipulación y el abuso. Ahora vivan con las consecuencias. Miró a María José. ¿Su cliente desea presentar contrademanda? María José me miró. Era mi decisión. Me levanté lentamente. Todos los ojos en la sala se clavaron en mí. Mis hijos, mi familia, las personas que yo había amado más que a mi propia vida, me miraban con una mezcla de miedo, odio y desesperación. No, dije claramente. No presentaré contrademanda, pero quiero que quede registrado legalmente que ellos no tienen ningún derecho sobre mis bienes, ahora o en el futuro. Y quiero que se respete una orden de no contacto hasta que yo decida lo contrario. Mamá, no, suplicó Lucía. Por favor. La miré, a ella y a mis otros hijos. Vi el arrepentimiento en Lucía, la furia en Isabel, la desesperación en Miguel, pero no vi cambio real. No vi comprensión verdadera de lo que habían hecho. Cuando estén listos para tratarme con respeto, dije, y mi voz no temblaba. Cuando puedan mirarme a los ojos y ver a una persona, no a una fuente de dinero o a una criada conveniente, entonces hablaremos. Pero hasta ese día, necesito espacio. Necesito paz. El juez aprobó la orden de no contacto. 150 metros de distancia mínima. No llamadas, no mensajes, no presentarse en mi casa. Cuando salí del juzgado, el sol de la tarde me golpeó el rostro. María José caminaba a mi lado. ¿Está bien?, preguntó. No lo sé, admití. Gané. Pero se siente como perder. Se siente así ahora, dijo ella sabiamente. Pero con el tiempo verá que lo que ganó fue mucho más valioso que dinero. Ganó su dignidad, ganó su libertad, ganó el derecho de vivir el resto de su vida en sus propios términos. Y mientras caminaba hacia mi coche, sola pero no solitaria, supe que tenía razón. 6 meses después, estaba de pie frente a un lienzo en el estudio de Rosa. Pero no era el estudio pequeño donde tomaba clases, era una galería. Mi primera exposición. Había pintado 12 cuadros en los últimos meses, todos autorretratos, pero no de mi cara. Eran pinturas de manos, mis manos, manos amasando pan, manos cosiendo un botón, manos limpiando un piso, manos sosteniendo un pincel. Cada cuadro contaba una historia de servicio, de amor, de sacrificio. Y el último cuadro, el más grande, mostraba mis manos abiertas, vacías, libres. Es poderoso, dijo una mujer joven que miraba mi trabajo. Puedo sentir toda una vida en estas pinturas. Es una vida, confirmé. La mía. La galería se llenó de gente. Rosa estaba orgullosa. Carmen, Lupita y Rocío también habían venido, mis amigas del taller que se habían convertido en mi nueva familia elegida. El licenciado Fuentes vino con María José. Incluso Teresa, la hermana de Fernando, apareció. Gracias, le dije, por las grabaciones, por tener el coraje de hacer lo correcto. Yo también tengo madre, respondió ella. Y cuando vi lo que le estaban haciendo, pensé en cómo me sentiría si alguien tratara a mi mamá así. No podía quedarme callada. No invité a mis hijos. La orden de no contacto seguía vigente por elección mía, pero sabía, porque vivíamos en la misma ciudad y las noticias viajan, que Miguel finalmente había buscado ayuda para su ludopatía, que Isabel había perdido un cliente importante y estaba luchando financieramente, que Lucía y Fernando estaban en terapia de pareja. ¿Me daba satisfacción su sufrimiento? No, me daba tristeza, pero ya no era mi responsabilidad salvarlos de las consecuencias de sus propias acciones. Había vendido 2 de las propiedades en Monterrey y usado el dinero para crear una fundación. Fundación Margarita Solís ayudaba a mujeres mayores en situaciones de abuso familiar. Les proporcionaba asesoría legal, apoyo financiero para independizarse y clases de arte como terapia. Era mi forma de transformar mi dolor en algo útil. También había rentado un pequeño departamento en Monterrey, cerca de las propiedades restantes. Pasaba un mes allá cada 3 meses, solo para cambiar de aires, para tener aventuras, para ser turista en mi propia vida. En casa de Coyoacán
había convertido el cuarto donde dormían Lucía y Fernando en mi estudio de arte. El cuarto de Miguel era ahora mi biblioteca. El cuarto de Isabel era una habitación de huéspedes para cuando Rosa o las demás me visitaban. La casa ya no se sentía como un museo de recuerdos dolorosos. Se sentía como un hogar. Esa noche, después de la exposición, después de que todos se fueron, me senté sola en el patio con una copa de vino. Las estrellas brillaban más claras de lo usual. La bugambilla había florecido abundantemente, cubriendo el muro con flores fucsia. Mi teléfono sonó. Número privado. Casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. ¿Mamá? Era la voz de Lucía, pequeña, quebrada. Sé que no debería llamarte, sé que hay una orden, pero vi las fotos de tu exposición en redes sociales. Tus pinturas son hermosas. No respondí inmediatamente. Mamá, no espero que me perdones. No espero que me dejes entrar de vuelta en tu vida. Solo quería decirte que estoy en terapia. De verdad. Y estoy empezando a entender las cosas terribles que hicimos, las cosas terribles que yo permití. Javier también está en terapia. Está comenzando a comprender lo que significaba lo que dijo ese día. Lucía, dije finalmente, ¿me estás llamando porque viste mis pinturas y te diste cuenta de que soy una persona con valor? ¿O me estás llamando porque finalmente entendiste que siempre lo fui? Silencio largo. Luego, un sollozo. La segunda. Tardé demasiado, mamá, pero la segunda. Entonces hay esperanza, dije suavemente. Pero necesito tiempo. Necesito saber que el cambio es real, no solo palabras. Lo entiendo. Y mamá, gracias por no destruirnos cuando pudiste hacerlo, por ser más fuerte que nosotros. Colgué y me quedé mirando el teléfono. ¿Perdonaría eventualmente? Quizás. ¿Volvería todo a ser como antes? Nunca, porque el antes era una mentira. Era yo sacrificándome hasta desaparecer mientras ellos tomaban y tomaban sin nunca dar. Si había un futuro con mis hijos, sería uno diferente. Uno donde yo también importara. Donde el respeto fluyera en ambas direcciones. Donde el amor no fuera solo un deber, sino una elección consciente renovada cada día. Me miré en el reflejo de la ventana. La mujer que me devolvía la mirada tenía 69 años. Tenía arrugas alrededor de los ojos y canas en el cabello. Tenía manchas de pintura en las manos y una copa de vino en una. Pero sobre todo, tenía algo que no había tenido en décadas. Tenía dignidad, tenía paz, tenía una vida que era completamente suya. Y eso, descubrí, era más valioso que 28 millones de pesos. Era más valioso que el amor condicionado de quienes debieron amarme incondicionalmente. Era más valioso que cualquier cosa en este mundo, porque al final, el precio de la dignidad es alto. Puede costarte relaciones, comodidad, la ilusión de que todo está bien. Pero lo que ganas a cambio es invaluable. Te ganas a ti misma de vuelta.